Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bien, gente, vamos a comentar un poco lo que está pasando con el consumo en la Argentina. Un temita, bueno, que muchos quieren hacerlos olvidadizos, pero realmente está siendo de alta gravedad, realmente la caída del consumo en los supermercados, en los centros comerciales, cada día que pasa es más notable. Según la encuesta de supermercados del INDEC, fíjense que la que se había hecho en el mes de abril pasado, estamos hablando, no la de ahora, la de este mes en curso, ¿no? Pasaron ya 2 meses realmente y la información es muy llamativa. Las ventas a precios constantes cayeron más del 4,5% promedio interanual en lo que es el acumulado, digamos, de enero hasta abril. Ahora les voy a contar después lo que está pasando en estos últimos 2 o 3 meses, mayo, junio, julio. La baja está prácticamente en un rango promedio del 4% frente al mismo periodo del año pasado. En la serie desestacionalizada hubo, digamos, una pequeña mejora mensual del 0,6%, lo que, bueno, sugiere, digamos, cierta estabilización respecto a lo que había sido el mes de marzo, aunque todavía por debajo de los niveles del año anterior. La encuesta nacional, por ejemplo, realizada en ese momento en los centros de compras del INDEC, está hablando de una caída casi del 7% promedio interanual en lo que son las ventas reales, un descenso acumulado casi del 6,5% en los primeros 4 meses. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando hace un par de semanas atrás en lo que va de este 2026 respecto del mismo periodo del año pasado? La serie desestacionalizada mostró una baja mensual casi de un 7%, 7,5% promedio. Pero te voy a actualizar lo que estoy viendo en los últimos datos de distintas consultoras, de el tema que se está hablando de otra prolongada recesión que se vuelve a dar en la Argentina en lo que se refiere al consumo masivo, que volvió a caer fuertemente en estos últimos días. Un tema muy complejo. A ver, se está hablando de que este consumo tradicional que tenemos los argentinos sigue planchado. No hay caso de ver algún pequeño remonte, no levantan las ventas, y durante, por ejemplo, el mes pasado de junio, ya ahí había registrado una caída casi del 3% frente al mismo mes también del año 2025. Fíjate vos que evaluando este resultado, el volumen de ventas acumuló una contracción de más del 3,2%, están hablando, durante los primeros 6 meses del 2026. Eso es la estadística que dan por otro lado, ¿no? A pesar, bueno, de lo que escuchamos que dicen los funcionarios del discurso, digamos, oficial de la Argentina, el consumo masivo sigue prácticamente planchado, con esta caída fuerte que supera a la del año anterior. Y bueno, el volumen de ventas acumuló una contracción casi del 3,2%, que es muy notable. Estos datos, concretamente que te estoy comentando, pertenecen a lo que es el relevamiento, digamos, mensual, entre otros, de varias consultoras, Sentia, Clarks, etcétera, que analizan las ventas de productos en lo que respecta al consumo cotidiano en los supermercados, mayoristas, digamos, autoservicios. También entran allí el caso, por ejemplo, de las farmacias, los multikioscos y las plataformas de comercio electrónico. Si tomamos el mes de enero, fíjate vos, del año 2023, como base 100, el consumo de junio de este año, del 2026, se ubicó en casi 83 puntos. 2 puntos por debajo de los 84,8 que había marcado en mayo. El pico, digamos, de esta serie se alcanzó únicamente allá por diciembre del año 2023, cuando el índice había llegado a 111, al 111, y desde entonces la tendencia fue descendente sin ningún mes de los que hemos visto, sin ninguno de ellos que haya logrado una recuperación sostenida. Muchos altibajos con una tendencia más que nada de caída, está haciendo la plancha totalmente. Las ventas en pesos no reflejan esa caída. A ver, subieron, estamos hablando en Money,
prácticamente un 27% interanual en valores nominales. Pero fíjate vos que el precio promedio alcanzó 23,1% en el mismo periodo, lo que está indicando, digamos, que la suba en pesos no se tradujo en mayor volumen de productos vendidos. Esto se fue dando por el tema de los aumentos que se fueron implementando. La inflación interanual al consumidor se ubicó casi en el 33,8% el mes pasado, con un acumulado del 17% en lo que va de este año. Según esto es, por ejemplo, los datos que está brindando en estos momentos el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INDEC. Mientras, fíjate vos, los canales físicos van retrocediendo de manera generalizada, el comercio electrónico aceleró su expansión con un alza del 41% interanual. Eso pasó en el mes pasado de junio, superando casi el 30% que había registrado en mayo y eleva de alguna manera el acumulado anual al 34,8%. Vamos al tema de la alimentación, bebidas, el tema con y sin alcohol, también que es importante, la cuestión del desayuno, merienda, el tema que tiene que ver de los productos de higiene, cosmética, impulsivos, limpieza de ropa, por ejemplo, y hogar, y también el caso de los perecederos. Cerraron toda esta línea de productos el mes de junio en un terreno positivo dentro del comercio electrónico. Bebidas con alcohol lideró con un alza del 61,8%, o sea que la gente le está dando más al chupi, seguida por alimentación con un 55% e impulsivos que están en un 45,2%. Esto se da en los impulsivos por esta llegada de gran cantidad de productos chinos, baratos, todo este tema de los hobbies que tiene la gente. Entonces la venta impulsiva parece que aceleró bastante e incrementó las ventas en ese sector. El resto de los canales físicos presentó un panorama totalmente opuesto. Vamos, por ejemplo, al tema de los kioscos y los almacenes de barrio. Algunos de nuestros oyentes que justamente son kiosqueros, almacenes de barrio, que nos mandan mensajes cada tanto y nos cuentan cómo está la situación, si se vende más, se vende menos. Bueno, registraron ese sector kioscos y almacenes de barrio la peor caída mensual con una baja casi del 5% interanual. Seguidos por los mayoristas que están también con una fuerte caída. Hablamos hace un rato con varios mayoristas, nos dijeron que sí, que están bastante preocupados, con una caída casi que promedia el 4%. Y el caso importante, este dato también para tener en cuenta, de los supermercados, las cadenas de supermercados con una caída del 3%. Los autoservicios independientes también tienen un retroceso casi del 2%, y las farmacias, fíjate vos que en el mes de mayo habían crecido un 2,3%, cerraron el mes de junio pasado sin variación, o sea que tuvieron una caída fuerte, importante, y quedaron ahí, no se recompuso la situación. Hay un informe entre ellos interesante, que es el de Sentia, que incorporó un panel también de indicadores económicos, mostrando una economía con señales mixtas. El Producto Bruto Interno creció 2,3% interanual, estamos hablando, en lo que es el primer trimestre del año, y cerró el 2025 pasado con un alza del 4,5%, con, por ejemplo, el comparativo que podemos hacer de las exportaciones, que acumularon una suba casi del 25% en el año. La construcción avanzó 4,1% en mayo, y según el índice sintético de las actividades de la construcción, el ISAC. Pero otros indicadores diversos que hay por allí dando vuelta van en sentido totalmente contrario. La producción industrial, la manufacturera, acumuló una caída del 3,5% en el año, al cierre por lo menos del mes de mayo, que fue la última evaluación que se hizo, según el índice de producción industrial, el IPI. La producción automotriz también ahí tuvo un retroceso fuerte, casi un 14% el mes pasado, y acumula una baja casi del 19% en lo que va desde 2026. El patentamiento, otro dato clave, de los vehículos 0 kilómetros cayó un 13% en el mes y lleva casi un 10% en el acumulado. La pobreza en la Argentina se está ubicando
prácticamente alrededor del 29% y el desempleo en el 8% al primer trimestre de este 2026. Esto, bueno, son los datos suministrados por el INDEC, incluidos en el reporte también que está brindando alguna que otra consultora. El informe también, fíjense que está mostrando que pese a la desaceleración de la inflación argentina, bueno, y también a lo que ustedes saben, ciertas señales positivas en algunos sectores de la economía, el consumo cotidiano del país todavía no consigue sostener una recuperación razonable, que tenga coherencia. Hay mucho enojo, mucha queja de la gente, sueldos muy bajos, tanto para el laburante, los profesionales, los sectores intermedios, sacando el sector ejecutivo de alto rango, el resto no tuvo una buena recomposición salarial. Y eso es un problema muy complicado. Ni hablar lo que pasa con la gente de la tercera y cuarta edad, los jubilados, los maestros, los médicos, donde realmente allí los ingresos son vergonzosos, de una miserabilidad como nunca se había visto en la historia, más que nada con el tema del sector jubilado, ¿no? Donde la gente no llega de ninguna manera a costear los gastos básicos y elementales, ni hablar aquellos que tienen que comprar medicamentos o los que alquilan, ni te cuento, ¿no? Ya solamente se le va todo el ingreso de la jubilación, en la gran mayoría de los casos, como están denunciando muchísimos jubilados en Argentina, prácticamente en el pago de los servicios. Una auténtica vergüenza, una canallada realmente vergonzosa que está generando el actual gobierno, directamente masacrando a la gente mayor porque no le da ninguna posibilidad. Es una locura lo que está pasando en la Argentina, y los datos justamente hablan a las claras de esta cuestión, ¿no? La tremenda caída del consumo, y más en un sector prácticamente del 70% casi de la población, que está muy complicado. Información clave y precisa siempre para vos aquí en Galáctica Radio y Televisión.